Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Buenas noches. El señor decano me lleva una cantidad de ventajas, entre otras que él recibió el libro antes que yo. Yo lo recibí después que él. Sin embargo, haciendo uso, exponiendo uno de mis defectos más notorios, yo decidí que sí, que iba a venir a la presentación del libro, porque por defecto personal, a mí me gusta que cuando quiero se me note, y que cuando me molesta también se me note, y en este caso quiero. Entonces vine fundamentalmente por eso. También es cierto, yo no les voy a decir la profesora Marta de Marque ni Nidia Richero, porque le voy a decir Marta y Charo, porque sucede que las conozco. Con Charo trabajé menos por problema de agenda, seguramente, nada más. Pero sé de qué estoy hablando. Pensé cómo podía empezar esto para gente que seguramente tiene mucho más para decir que yo. Acá, y se me ocurrió que una buena manera de empezar esto podría ser tratar de reponer las andanzas del caballero Primitivo Fernández en los pagos de Jesús María. Jesús María queda en San José, para los que no lo conocen. Y Primitivo Fernández era un español que andaba por aquí en tiempos de la Reforma. Y un día se le presentó en la inspección de escuela de San José a Becerro de Bengoa, que era el hombre que Varela había elegido para dirigir la educación en San José. Y dijo, muy de corrido, como era el uso de la época, dijo: buenos días, me llamo Primitivo Fernández, sé leer y escribir correctamente, sé las tetes, y me dijeron que usted precisa maestros. Becerro le miró la facha, por decirlo de cierto modo, con un gran sentido común, echó mano al bolsillo, sacó 10 pesos, que era una barbaridad. El sueldo de los maestros de esa época era de 4 pesos. Le dijo: cómprese ropa, afeítese y vuelva mañana. Al otro día volvió Primitivo Fernández y le dijo: sí, efectivamente preciso maestros, en San José no hay escuelas rurales, ¿qué quiere que haga? Y le dijo que en Jesús María existía un hacendado que era amigo de él, y que entonces debía trasladarse hasta allí, decir que iba de parte de él, instalarse y hacer un censo para fundar la primera escuela rural de San José. Tal fue lo que hizo Primitivo Fernández y fundó la primera escuela rural de San José, la Escuela de Jesús María. Ya veremos lo que le pasó, pero de paso importa recordar que cuando Becerro de Bengoa cuenta esta historia, porque yo no estaba presente en esa época, dijo que Primitivo Fernández quería agradecerle lo que Becerro había hecho por él, porque había conseguido trabajo de maestro, por lo que sabía. Y como el hermano de Becerro de Bengoa activaba en política, le ofreció el voto. Y entonces Becerro de Bengoa dijo: desde ese día aprendí para siempre que los cargos en la educación se deben llenar por concurso. Es bueno recordar que la segunda disposición que tomó Varela desde la Dirección General fue en tiempos en que se designan tantos cargos a dedo, es muy bueno recordar que en esa época ya regía la designación por concurso para llenar los cargos. El destino de la Escuela de Jesús María fue de alguna manera previsible para los estudiosos. La Escuela de Jesús María no existe más, se la tragó el latifundio, no tiene ya a quien servir. Quiero señalar con esto que la campaña a la cual estaban sirviendo en esa época, y esto ya estaba planteado por Varela desde un congreso de inspectores en Durazno que le causó muchísima preocupación a aquel hombre muy enfermo del estómago y de la vista,
que fue terriblemente preocupado y molesto en el viaje y volvió contentísimo porque había conseguido instalar en el país la idea de que había que colonizar aquella campaña llena de gente. Sin embargo, los problemas estaban, y sobre todo apuntaban a cosas que eran muy, muy importantes. Señalaba que había que atenderlos en las necesidades que esos medios requerían para esa gente, y señalaba también que no era de cualquier manera que había que atenderlos, sino que era necesario profesionalizar la formación de los docentes, porque si no, el presunto derecho a la educación también se estaba estafando. ¿Y qué país era este? Seguramente, si nosotros nos atenemos a las estadísticas actuales, era un país que tenía poquita cosa que ver con este. En el escaso tiempo que me dejaron los organizadores de este acto, se me ocurrió buscar algunas cifras comparativas, sobre todo algunas cifras actuales. En un cuadro de distribución del Producto Interno Bruto por sectores de los diferentes países de América Latina, el Uruguay, según la fuente de Naciones Unidas, aparece en 1997 con una distribución del Producto Bruto que es este. La producción agrícola es el 8%, la producción industrial es el 23% y los servicios son el 69%. Este es el Uruguay actual, y esto es la dimensión que de alguna manera podemos atribuir nosotros al problema que hoy puede tener la escuela rural. No es el que tenía en esos tiempos. Es bueno saber que era un país fuertemente preocupado por la educación desde todos sus puntos de vista. Por ejemplo, algunas de estas cosas tan modernas que aparecen ahora, como por ejemplo la educación inicial, ya estaban instaladas en el pensamiento pedagógico de este país desde el siglo pasado. Digo porque es como un descubrimiento esto. Otros aspectos, como el de la escuela rural, aparecen planteados con muchísima fuerza, desde un contexto social muy importante, sin perder los aspectos técnicos. Por ejemplo, el Uruguay tiene desde 1917 un programa especial de escuelas rurales. Es decir, cuando todavía no estaba muy conformado lo que podía ser el pensamiento de la escuela rural, a pesar de todos estos antecedentes, todavía no se había formado lo que pudiera ser con el tiempo la doctrina de la educación rural. Ya había preocupación y aparece un programa dividido en 3 periodos, etcétera, etcétera, que me parece que no interesa mucho, porque sí, en cambio, me parece que interesa poder reconstruir las etapas más importantes de un proceso que en este aspecto terminan en 1949, como creo que termina el libro de ustedes. Y yo quiero señalarlo de 1949, y la aparición del programa de escuelas rurales en el Congreso de Piriápolis, después de una elaboración de mucho tiempo, porque hace poquito tiempo, hace 15 días, yo leía en la prensa las opiniones de una pedagoga extranjera con mucho ilustre, que decía que en las reformas de programas que se están operando en este país había tenido una gran participación el magisterio y que se le había dado, que se había ganado en participación. Seguramente estaba omitiendo cosas tan importantes como que el programa de escuelas rurales de 1949 reunió a las organizaciones sindicales de educadores, reunió a lo más granado del pensamiento pedagógico nacional de la época, con gente que después fue muchísimo más famosa que en esa época, como por ejemplo Julio Castro, o algunos que todavía por suerte nos acompañan, como Miguel Soler, y crearon un programa ejemplar, que en el mejor sentido de la palabra constituyó una imposición que el pensamiento ilustrado del Uruguay hizo a las autoridades del Uruguay. Es decir, no se hizo desde los asientos del Consejo de Educación Primaria, sino que el Consejo de Educación Primaria, que también estuvo presente en el Congreso de Piriápolis, hubo de aceptar lo que el pensamiento pedagógico nacional, la práctica y la práctica reflexionada, la práctica pensada, expresó
a través de esos programas de 1949. Claro, como dice la sabiduría popular, que toda ley tiene trampa, así que no costó mucho, hubo que esperar unos pocos años nada más para que aquella obra magnífica de los educadores del Uruguay la echaran abajo en los primeros años de la década del 60, y además generaran la diáspora del movimiento de la educación rural en este país. En esa época fue cuando de este país dejó de contar con Soler, con Prada, con Grillo, con Breyer, con todas estas gentes que además poblaron el mapa del mundo, enseñando en otros países, porque en este país nos habíamos dado el lujo de entender que eran peligrosos. Y es verdad, eran peligrosos, sí. Eran peligrosos en cuanto a lo que significaban como objetivo educacional ellos y lo que tenían planteado como proyecto educativo los poderes de entonces, los poderes de la época. Las etapas del pensamiento de creación de la educación rural seguramente se pueden discutir. Hay quien puede pensar que pesan más unas que otras. En lo personal, yo creo que el gran creador, el gran edificador de este pensamiento fue don Agustín Ferreiro. Don Agustín Ferreiro, que por allá por los años de 1936, si no recuerdo mal, sacó un segundo premio, ni siquiera ganó un concurso anual de pedagogía, con un libro que sigue siendo un clásico, que es La enseñanza primaria en el medio rural, donde consiguió la formidable mezcla, más que mezcla, una consolidación firme de los aspectos teóricos con los aspectos prácticos. Y sobre todo, tenía el enorme peso, el enorme calor de ser un libro destinado a la acción. Es decir, proponía en ese trabajo, que era un trabajo propuesto al Consejo de Enseñanza Primaria y Normal, como se llamaba en la época que llamaba el concurso anual de pedagogía, cosas lindas que tenía el Uruguay viejo, para ser realizadas de inmediato y sin mayor gasto, porque lo que significaban era reponer en la cabeza de la gente el valor del magisterio en primer lugar, y en segundo lugar el reclamo a los maestros que trabajaban en los medios rurales de la comprensión de cuál era el medio al cual ellos estaban dedicados, al cual iban a entregar toda su tarea. Don Agustín Ferreiro decía en aquella época, mucho mejor de lo que yo voy a decir ahora, sin duda, que es imposible pensar en ninguna transformación de la educación sin pensar básicamente en los maestros. Y como alguien podía no entender esto y podía venir con la idea del apostolado a cuestas, alguna vez dijo que se habían equivocado, porque él después fue autoridad de enseñanza en los organismos políticos de enseñanza primaria, y señalaba que él no estaba hablando del apostolado y que jamás se le había ocurrido pensar que la profesión de maestro debía ser la profesión de pobre. Digo porque a veces suele en la cabeza de mucha gente contraponerse lo que pueden ser las reivindicaciones de los maestros como cualquier tipo de trabajador con lo que pueden ser las exigencias que debe tener el trabajo profesional bien entendido. Esto es bueno pensar también que venía unido a otras transformaciones en el país. Por ejemplo, en los primeros años de la década del 40, entre otras cosas, aparecieron en el marco de los trabajadores rurales una Federación Agraria Nacional, que por primera vez en la historia del país reunía trabajadores del campo, cosa que parecía inédita y muy imposible. Fíjense que en los primeros años de la década del 40, las organizaciones de los trabajadores urbanos no se habían consolidado tanto como para pensar en una Federación Agraria Nacional. Cuando se hace el Congreso de Maestros Rurales de 1944, creo, la Federación Agraria Nacional estaba respaldando la realización de este evento y colocando la educación como una exigencia de los trabajadores rurales.
Esto se producía además en medio de un país donde el pensamiento, la elaboración de las mejores figuras de este país daban un matiz muy especial. Era un país que estaba bajo la dictadura de Terra. Sin embargo, las cifras muestran que es un país que nos asombraría hoy. Por ejemplo, Soler señala en el último trabajo que hace con respecto a su educación, a la que él tuvo cuando fue hijo de un inmigrante acá, que el Uruguay de esa época tenía, miren lo que les voy a decir, miren lo que dice Soler con las cifras por medio, tenía menos analfabetos que los que tiene el Uruguay hoy. El Uruguay de 1930 tenía menos analfabetos que los que tiene el Uruguay hoy, en números absolutos. Es bueno también recordar que la población del Uruguay de esa época no es la misma, pero también es bueno recordar que han pasado muchos años y mucho esfuerzo y nosotros no hemos dado el salto necesario para superar estas cosas. En medio de una conmoción que movía al mundo por esa época, fíjense que América, y yo supongo que otras partes de América también, salían de lo que fue el crack del 29, había una cantidad de elaboraciones, trabajos, inquietudes, que eran realmente muy importantes, y tenían su contrapartida también. Es decir, al lado enfrente, a la gente que estaba elaborando y estaba elaborando con seriedad, también aparecían algunos planteamientos teóricos que son, para decirlo muy mal, acalambrantes. Pero, por ejemplo, basta leer las disquisiciones pedagógicas de José Claudio Williman de 1934 para saber lo que es la antieducación. Cuando yo me refiero a José Claudio Williman, me temo que voy a hacer una vocación incorrecta. Debo decir José Claudio Williman, padre, que no tiene nada que ver con él, es el padre y es el hijo del que fue presidente de la República. Este hombre que más o menos había entendido la escuela como una entidad a la cual se iba a aprender las cosas fundamentales, buenos modales, y hacer las operaciones fundamentales y aprender a leer. Y lo otro no. Es más, y que había que limitar esas cosas porque eran mecanismos de pérdida de tiempo. Esto fue la concepción que imperaba en esos sectores sociales, en otros no. En otros estaban pasando las cosas mejores, ¿no? Quizá como reflejo de ese mismo movimiento y de esa época, a nivel universitario, también pasaban estas cosas. Alguna vez habrá que reconquistar para la historia cultural de este país lo que fueron las universidades populares de los últimos años de la década del 30, donde por oposición a las organizaciones oficiales que estaban sometidas a un poder político que aparecía muy deleznable, aparecieron las organizaciones populares fundando las universidades populares, donde con una especie de programas libres, con una especie de programas que atendían a las realidades sociales, abrían las puertas de la universidad a sectores que la sociedad no atendía. Es un aspecto bien poco conocido de la historia de este país, que valdría alguna vez la pena tomar en cuenta. En esas universidades populares militaron alguna vez gente como Shevatarov, en el Cerro, algunos de los Rocco del Cerro, un desaparecido profesor de sociología de este país que nosotros quisimos mucho, que fue el profesor de sociología del Instituto Normal, González Penelas, que también era un profesor del Cerro. Esta gente integraba los estadios de esas universidades populares de esa época. Lo que quiero decir es que había aprendido en el país, en la conciencia del país, la idea de que la educación es un problema de todos, o no es un problema de nadie. Y entonces eso se expresaba en medidas, en propuestas. Alguna vez se dijo que se pasaba de la resistencia a la propuesta y de la propuesta a la acción. La acción implicaba necesariamente la lucha, es decir, plantearse la reivindicación de estas cosas, y se consiguieron muchísimas cosas
que después el país de alguna manera fue perdiendo. La herencia cultural hizo que durante muchísimo tiempo pudieran enfrentarse situaciones sumamente dolorosas desde el punto de vista político en este país, gracias a las reservas que desde la educación pública se impartieron a la sociedad en su conjunto. En el plano de la educación rural surgió un movimiento enorme. A la salida de la dictadura de Terra, fue designado para el Consejo de Educación Primaria, además de don Agustín Ferreiro, que fue vocal de ese consejo, lo presidía Óscar Julio Mayolo, que fue el padre del que luego fue rector de la Universidad de la República. Y Mayolo, desde el Consejo de Enseñanza Primaria, le mostró a la sociedad de Montevideo lo que era la realidad de la educación rural de este país. Hizo en el Sodre una exposición de las escuelas ranchos. Es decir, le mostró a la sociedad de Montevideo dónde estaban aprendiendo los niños del campo en esa época y en qué condiciones estaban aprendiendo. Creo que el resultado fue bastante rápido, la respuesta se correspondía con esa época, y los maestros tan jóvenes como yo recordarán el plan de construcción de escuelas rurales de 1945 que todavía están en pie en el país. Son esas escuelas muy coquetas de techos de teja que todavía se encuentran en muchos rincones de este. Es el plan 45 del Ministerio de don Tomás Berreta, del Ministerio de Obras Públicas de don Tomás, un plan de construcciones ejemplares. Muchos proyectos más aparecieron en ese tiempo en el país. Propio don Agustín Ferreiro, desde el Consejo de Enseñanza, impulsó muchísimas iniciativas, y desde el movimiento sindical, gente muy valiosa trabajó sobre algunas ideas de don Agustín Ferreiro, como el de las escuelas granjas. Los educadores rurales, los educadores del movimiento rural de esa época, levantaban la idea de la escuela productiva. Naturalmente, la idea de la escuela productiva puede evocar por sí mismo algunas de las cosas que nadie quiere y que nosotros no queremos, porque aparecería ligada más bien que a la idea del trabajo, a la idea del empleo. Y el trabajo y el empleo, cualquiera sabe que no son la misma cosa. El valor es el trabajo, el precio es el empleo. Y valor y precio confunde todo necio, como dicen los españoles, pero no es este el caso. Y entonces se trataba simplemente de que los alumnos de las escuelas rurales aprendieran a utilizar los recursos que el medio le ofrecía para bastarse a sí mismos, por una parte, para producir e incorporarse a la vida productiva del país, que no es lo mismo que tomar un empleo, y que seguramente entrarían en colisión con algunas de las concepciones más o menos ingenuas y generalizadas que hoy se manejan a propósito del trabajo infantil. Creo que son dos instancias completamente distintas, pero que valdría pensarlas. Estas cosas estaban en juego por esa época. Y llegamos a los tiempos esos de 1949, a través de una cantidad de iniciativas, pero sobre todo a través de un importante estado de conciencia. Yo, entre otros proyectos que trascendieron durante muchos años, yo diría hasta el presente, de alguna manera, está el proyecto del núcleo experimental de la mina, que le fue confiado al querido maestro Miguel Soler. En un resumen que hicieron los maestros de la mina, maestros y trabajadores de otro tipo que estaban en la experiencia de la mina, en un resumen que se llamaba 5 años de la mina, decían ellos, leo porque de alguna manera justifica su desaparición. Era natural que los borraran cuando ellos entendían que lo que habían hecho era esto: al favorecer entre la población una mayor conciencia de sus problemas y al capacitarla para resolver aquellos cuya solución estaba a su alcance. Al estimular la creación de mecanismos orgánicos y estables de acción colectiva. Es tan importante en estos tiempos de quietud
poder trasladar la idea de que se trata de crear mecanismos orgánicos y estables de acción colectiva, que esto es posible. Al demostrar que la capacidad del pueblo de ir adelante era tan ilimitada como los problemas mismos, y que tras los primeros pasos había que emprender otras tareas más ambiciosas, el núcleo había confirmado que la educación es, bajo determinadas condiciones, un importante factor de cambio. Bueno, yo supongo que son estas condiciones el haber creado la conciencia en el medio en que la crearon, además, porque bastaría... el medio rural no es todo igual, y el medio rural del Uruguay tampoco. De alguna manera, algunos estudiosos nos van a tener que proporcionar algún día la historia particular de Cerro Largo, que es donde estaba la mina. Es esa tierra tan especial que tiene ciertos visos parecidos al oeste de los Estados Unidos por cuanto tiene de tiroteos, muertes, desapariciones y qué sé yo cuántas cosas. Allí estaba la mina pretendiendo cambiar y al parecer con éxito. Me importa señalar que en este periodo de la historia del país, donde parecen haberse diluido algunas de las direcciones importantes del pensamiento y de la investigación, es imposible pensar en hacer un diagnóstico en serio, salvo que se caiga en la bobería numerada, que lo que nosotros tenemos que andar buscando es otra cosa. Es decir, cuando estamos hablando de una evaluación, nosotros tenemos que pensar primero en el estudio real de las prácticas culturales. Y las escuelas tienden a recoger y cambiar estas cosas. La educación es eso. Hay que plantearse la búsqueda de las necesidades colectivas, porque de otro modo nos ocurre que las necesidades colectivas no son impuestas de afuera. Y las necesidades colectivas nacen y se desarrollan y se transforman desde la propia colectividad. Y el otro aspecto, que no es menos importante, es el de las representaciones sociales. Las representaciones sociales, de alguna manera, tienen que ver en cómo la comunidad se ve a sí misma. Me parece que son estas cosas las que nos sirven para elaborar un diagnóstico. Lo otro, corremos el enorme riesgo de que nos suma en la idea de que multiplicar y dividir me va a dar el resultado del éxito o del fracaso de una reforma, que es de alguna manera lo que están juzgando con los criterios banqueros, que no tienen nada que ver con los criterios científicos de elaboración de las evaluaciones. Hay otro fenómeno contemporáneo, que no es demasiado joven ni demasiado viejo, pero que vale la pena recordar. En 1948, Philip Selznick definió el término cooptación. Y con esa palabra alude al mecanismo usado por una organización a través de la cual se incorpora la oposición para mantener su estructura y estabilidad. ¿Se entiende? Hay un organismo que incorpora a la oposición para mantener su estabilidad. Este proceso es usado para absorber nuevos elementos de la estructura política o de liderazgo como medio para prevenir amenazas a su estabilidad o existencia. Para Selznick, el proceso de cooptación brinda a la oposición la ilusión de tener una voz que en verdad no existe. Bueno, yo creo que en estos tiempos donde la cooptación es una práctica común, de la cual es muy difícil que quede librado ningún medio, ni los sindicatos ni la universidad, debemos tener los poros abiertos bien sensibles para poder captar. Y seguramente, porque conozco a las autoras de esta investigación, se me ocurre que el libro de Marta y de Charo es un buen camino para recuperar la dimensión de la decencia. Muchas gracias.